y van apareciendo las preguntas. Entonces tienen que seleccionar la que es la que a ustedes les parece la correcta y esa después va a contar como una evaluación eh, acumulativa. Entonces ya está disponible acá en este módulo 741. Así que lo pueden desarrollar hasta el día 24, sería el domingo. Que cuando tengan tiempo lo pueden ¿Hasta ir el final completando. del día 24, profe? Sí, aparece como hasta las 23:59. Profe, tengo una consulta. Clarísimo. Sí, Una vez que entre al archivo, ¿tengo un tiempo límite para responder? se supone que sí, pero igual lo voy a revisar porque lo hice el semestre pasado, entonces no me acuerdo si era como una hora, pero lo voy a revisar. O sea, tienen para responderlo como hasta el 24, pero se supone que cuando uno ingresa tiene como un tiempo para desarrollarlo. Lo voy a revisar más tarde y les comento. Se lo mando por Rego como un comentario, como un Ya, profe. anuncio de Rego. Eso entonces implicaría, profe, que uno puede desarrollar la prueba cualquier día antes del 24, pero con el tiempo asignado para la evaluación. No es que yo la abra hoy día y la Exacto, termine el domingo. exacto. Ya, clarísimo. Son como 20 preguntas, si no me equivoco. Así que no es tan extensiva. Y lo otro es que me comentaron igual que como existe obligatoriedad de hacer presencialidad en dos evaluaciones, que una alternativa era considerar el examen y la prueba recuperativa como las evaluaciones no obligatorias, que serían las del finales del semestre. Entonces se podría considerar como la evaluación 1 y como la evaluación 2 de manera online. Esa sería una alternativa. Y entonces no sé si a ustedes les parece eso como una alternativa de la evaluación. Y ahí si están de acuerdo yo lo podría consultar con los jefes de carrera, esas cosas. Así que le voy a mandar un correo para que se puedan pronunciar con respecto a eso. Y eso, la parte administrativa. No sé si tienen alguna consulta de las clases anteriores. Cargué el material, se supone que en Reco y lo voy subiendo igual acá en Teams, los PDF para que los puedan ir revisando. Cualquier cosa ahí, si no pueden entrar a Reco, por Teams igual pueden revisarlo. Ya, entonces si no hay preguntitas, continuamos por acá. Entonces la clase pasada hablamos cuáles eran los tipos de cargas que nosotros podríamos tener y como dice la definición, puente es una estructura que está diseñada para ser capaz de soportar las cargas durante su vida útil, específicamente lo que serían los puentes. La definición de lo que son como la vida útil no está tan clara, se define conceptualmente, pero como que no está hecho de la misma forma que es cuando uno hace el diseño de otro elemento o de otro tipo de proceso. Por ejemplo, cuando uno diseña lo que es la parte hidráulica, uno define que el evento con el cual se diseña es un evento con un periodo de retorno eh, de cierto tiempo que uno determina y en base a eso es lo que uno diseña. Entonces acá uno ve lo que es como los puentes, la parte como de diseño sísmico y normal se definen ciertas cosas y todo seguro acá. Ya, no estoy pillando. Sí, tengo la definición. Ya, después lo revisamos. Pero lo que sería el manual de diseño, la vida útil de los puentes se considera en 50 años y el periodo de retorno, el T, del sismo de diseño se considera
un periodo de retorno de 450 años. Entonces, en base a eso, nosotros construimos con los distintos espectros de diseño, que son, ¿cierto?, los espectros de aceleraciones, que son principalmente en función de la zona sísmica y del tipo de suelo con el cual nosotros estamos diciendo. Entonces, durante su vida útil, que son aproximadamente 50 años, nosotros vamos a tener que tener un puente que esté funcionando durante ese tiempo y que tenga que resistir un evento sísmico de periodo de retorno de 450 años. ¿Cuál es el problema de esto con la vida útil? Es que nosotros tenemos que tener cuidado como nosotros consideramos esa vida útil desde el punto de vista del diseño a largo plazo. Así que lo que sucede, que por ejemplo si las vigas son de acero, nosotros podemos tener problemas de fatiga. Entonces puede ser que el puente o los elementos que son de hormigón duren 50 años, pero hay algunos elementos que van a durar menos tiempo. Entonces esos son los que nosotros tenemos que controlar para que en conjunto se cumpla de que exista una vida útil de 50 años. Cuando uno diseña con la ASHTO estándar, se considera de que para lo que son las vigas de acero, uno tiene que considerar 2 millones de ciclos de carga-descarga de fatiga. Son los que uno considera cuando uno revisa los elementos y ve los puntos que son los puntos de posibles zonas de falla por fatiga. Entonces, si nosotros un puente que es de acero lo sometemos a cargas cíclicas que son muy importantes y con camiones que son por encima del camión de diseño, nosotros podemos acortar esa vida útil. Eso es lo que sucede en algunos puentes que ustedes ven, no sé, Paso Superior el Olivo que falló una viga porque eh, le pegó un camión. O no sé, una viga en el puente Pudahuel que falló la viga de acero por fatiga. Entonces, se diseñó para 2 millones de ciclos de carga-descarga por fatiga, pero si por esa ruta pasan camiones que no se pueden controlar y tienen un peso más allá de lo permitido, que pasan, se puede decir, a la mala, eso va a afectar en la vida útil del puente. Y también hay que tener en consideración que lo que vimos en la clase anterior es que hay diferentes componentes y elementos del puente, como pueden ser las placas de apoyo y las juntas de dilatación, que son elementos que van a fallar antes de los 50 años. Entonces, siempre es importante considerar que si bien existe una vida útil, los elementos no van a durar todo ese tiempo. Entonces, los elementos que van a fallar antes, nosotros tenemos que hacerle conservación y mantenimiento. Entonces, se espera una vida útil de 50 años y eso, en conjunto con el periodo de retorno, son los que nos generan nuestro aspecto de diseño sísmico, que vendría a ser como una de las solicitaciones más importantes, pero también el peso propio y otros efectos son considerados de gran importancia para el puente. Entonces, eso es importante tener en consideración, la vida útil de los puentes el periodo de retorno de diseño de los sismos. Como comentamos en las clases anteriores, tenemos lo que sería la carga muerta, que es como el peso propio, las cargas vivas, que sería el camión principalmente, cargas de impacto o efectos de carga dinámica, cargas de viento. Nosotros ya comentamos que el viento es importante para las estructuras de acero y para las pasarelas y también para los puentes que son puentes no tradicionales. Pero dentro de lo que se considera en este curso, el diseño de puentes tradicionales estaría quedando fuera y también estaría quedando fuera del manual de carrera. Entonces sería algo que nosotros no nos debiésemos considerar. Pero hay que tener en consideración, para la redundancia, de que para ese tipo de puentes sí es importante las cargas de viento. Y las otras cargas que se pueden afectar a los puentes son las que nosotros hemos comentado a lo largo del curso, que son como las cargas de frenado, las fuerzas sísmicas, que son cargas que es súper importante, las fuerzas centrífugas, fuerzas térmicas, empujes de tierra, presión de agua y cargas debido a lo que son heladas o nieve. Esto no es tan importante para nosotros como puente. En algunos casos la norma AASHTO las considera
pero en el manual de carretera como que poco probable de que esto sí suceda, que es que tengamos un camión con nieve, entonces la nieve en realidad lo que se va a acumular arriba de lo que sería la carpeta de rodadura no va a ser tan grande, entonces se considera que eventualmente no va a ser necesario, o sea que el camión y el peso propio va a ser más desfavorable. Pero en los casos que pudiese ser importante, habría que considerarlo. Pero eso se ve en lo que sería en el caso a caso. Entonces, se considera como carga muerta el peso propio de la estructura completa, incluido el tablero, los pasillos, las barandas, la carpeta de rodado, tuberías, conductos, cables y otros servicios de utilidad pública. Nosotros cuando hacemos el diseño de puente, generalmente no consideramos las tuberías y conductos y los servicios. Si nosotros estamos haciendo una reposición de un puente y donde los servicios ya existen y se tiene que hacer un proyecto de reposición, ahí nosotros podemos considerar lo que sería los diferentes tipos de servicios, que serían, nombrar otra vez, agua potable, podría ser agua servida, en algunos casos aguas lluvias, y lo que serían los otros servicios, que podría ser como servicios secos, que son electricidad, fibra óptica, telefonía, internet. Entonces, si esas cosas existen en los proyectos existen físicamente, se hace un proyecto de cambio de servicio o de reposición dentro del estudio de ingeniería. Entonces, ahí nosotros, si ya sabemos más o menos cuáles son los servicios, podríamos considerarlos como una carga distribuida en el tablero, que podría ser cargas puntuales o cargas distribuidas longitudinalmente. Pero si no existen los servicios, si no existen, nosotros no los colocamos como carga de diseño. Entonces lo que estaríamos considerando serían generalmente los pasillos, los tableros y las barandas, que estarían como dentro de las posiciones donde generalmente se colocan los servicios, que son elementos, generalmente son ductos, que se colocan como atraviesos o adosamientos. La acción de la carga muerta se considera uniformemente repartida a todo lo ancho del puente, con independencia de que la misma puede estar ligeramente concentrada en partes del mismo, como son los pasillos y las barandas. Uno hace simplificaciones, ¿cierto?, para poder hacer una modelación de estos elementos. Entonces, si nosotros tenemos un tablero, de repente consideramos la carga en el extremo de lo que sería nuestro modelo de tablero y a veces no se considera como el centro de gravedad exacto. Va a depender de cómo nosotros hagamos la modelación de nuestro tablero. Comentamos en otra clase que dependiendo del emplazamiento que nosotros tengamos, si es zona urbana o si es zona rural, vamos a tener tableros tipos diferentes. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del tipo de tablero, debido a la zona donde se encuentre, la tipología va a ser distinta. Entonces eso va a implicar de que el peso propio del tablero vaya cambiando porque va a tener más masa, porque va a ser más grande, va a tener otro elemento y la distribución de estos elementos va a ser distinta. Entonces, cuando nosotros hacemos puentes o pasos superiores que están emplazados en zonas urbanas, nosotros inicialmente proponemos un tablero de este tipo, eh, donde el ancho del tablero, el ancho total, va a ser la suma de AP, A sub P, más los B, que sería como lo ancho de los pasillos, y el ancho de AB sub B y AB sub P sub P. Entonces, ¿qué significaría cada una de estas cosas? Es como el P, el ancho de la plataforma, o lo que sería como las pistas donde están los vehículos. B sería el ancho del pasillo peatonal, que como mínimo tiene que tener un ancho de 1,5. El ancho de la barrera vehicular, que sería este elemento que está acá, que es la típica que se conoce como barrera New Jersey, pero que actualmente la que se utiliza en el manual de carretera es la barrera eh, tipo F alta, que es una barrera New Jersey más alta, que es un poco más ancha o un poco más alta.
y el ancho de la baranda peatonal, que es lo que está acá. Entonces, este elemento es de acero. Esta es la típica baranda de hormigón, una forma más o menos así, y tiene los refuerzos de acero por dentro. Esto es lo que me va a conformar lo que sería el ancho del tablero para zonas urbanas. Esto no es obligación que esto sea así, debe llevar a lo menos un pasillo. Esto, como la mayoría de las veces cuando son zonas urbanas, lo ve las direcciones regionales de vialidad, o lo ve las municipalidades, o lo ve el Servio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando tenemos estas situaciones, como mínimo nosotros vamos a tener que tener un pasillo porque la gente va a tener que cruzar por algún lado, sin que sea la pista. Como es zona urbana, siempre va a haber un alto tráfico de personas. Entonces siempre es importante que tenga como mínimo un pasillo que sea de un ancho 1,5. Entonces, acá se recomienda que sean dos, pero esto lo define finalmente el mandante. En este caso puede ser el que está levantando el proyecto, que es una dirección regional, una municipalidad o el Servio. Ellos definen los tableros y nosotros nos adecuamos a ello porque es un proyecto que está siendo mandatado por ellos. Pero nosotros como dirección de vialidad le recomendamos esto, le decimos, mire, dirección regional, municipalidad o Servio, usted debería hacer esto, pero si usted considera que esto no es lo más adecuado, siempre y cuando considere un pasillo, puede tomar la decisión y nos envía un ordinario, que sería como un documento oficial, donde nos dice, nosotros vamos a usar otro pasillo y otro tipo de tablero o otro tipo de baranda. Y ahí se tiene que hacer una serie de aprobaciones. Por ejemplo, si cambian la baranda, tienen que usar otro tipo de baranda, se tiene que aprobar por seguridad vial. Eh, y si otro tipo de ancho de tablero, como que lo revisa el departamento, como que ve el área geométrica dentro de la división de ingeniería. Pero la propuesta inicial sería esa. Eh, por ejemplo, la Dirección Regional Metropolitana de Vialidad sacó como un ordinario con instrucción que se debe considerar ciclovías. Entonces, los pasillos que se hacen en la región metropolitana, que hace el Ministerio de Obras Públicas, es obligatorio que sean pasillos mixtos, que considere faja peatonal y faja para ciclistas. Entonces, acá los tableros que son en zona urbana de la región metropolitana tienen como ancho mínimo de 3 metros, porque es como 1,5 para el peatón, mínimo 1,5, un poco más para el ciclista. Entonces, eso hace que este tablero sea mayor. Por ende, el tablero va a ser más pesado, vamos a tener más, lo que sería una carga muerta mayor. Y cuando nosotros estamos emplazados en zonas que son interurbanas, o también conocido o denominado como zonas rurales, nosotros no estamos obligados a colocar un pasillo, porque se entiende que si es una zona rural o una zona interurbana, si en el caso de una carretera, debiese existir un control total de acceso a la ruta, o lo máximo posible a un control total de acceso. No deberían circular personas por la carretera. Entonces, cuando son puentes cortos, en zonas rurales o interurbanas, menos de 40 metros, se considera de que la cantidad de personas que va a pasar por acá, las personas van a ser muy pocas. Entonces, la eventualidad de que tengan que pasar, ellos pueden pasar en este espacio que queda entre donde se termina la pista y el borde de este elemento. Y esto vendría a ser como una especie como de SAP, ¿cierto? Como sobre ancho de plataforma. Y cuando nosotros tenemos puentes que son de mayor a 40 metros, porque acá se considera de que, como es zona rural, la probabilidad de que una persona pase por acá va a ser baja, y como va a ser un tramo de menos de 40 metros y son zonas interurbanas que quizás no tengan tantos flujos vehiculares, la persona puede pasar por acá. Entonces, en esos casos, eh, se considera que eventualmente la persona podría pasar por acá, lo cual igual es medio peligroso. Entonces, ahí depende del inspector fiscal del contrato o del director regional que esté llevando el estudio de la región que sea. Si es que ellos pueden decir, ¿sabes qué? Nosotros consideramos que si bien es una zona rural,
pasa mucha gente, entonces colócale un pasillo. Pero no es obligatorio o por parte como del manual, sino que él lo recomienda. Pero la decisión final la toma eh, la persona que está a cargo del diseño del puente en conjunto con inspectores fiscales, directores regionales, etcétera. Entonces acá, cuando son mayores de 40 metros, ahí sí se puede colocar un pasillo, porque se considera de que al ser mayor de 40 metros es mucho más largo y si una persona se ve obligada a cruzar, ya no van a ser 30 metritos, 15 metros, puede ser mucho más. Entonces ahí se considera que es demasiado peligroso. Entonces ahí, como dice acá, eh, puede tener un pasillo a un solo lado según las condiciones de flujo peatonal ciclistas en la zona y si así lo indica el proyecto. Entonces, como que no es obligatorio, pero se deja acá abierto que se puede considerar los pasillos, por lo menos en un lado, si las condiciones de la ruta hacen que esto sea necesario. Nosotros hicimos un proyecto en la ruta L11, que está cerca del sector donde hay una hidroeléctrica, que es el sector de Colbún. O sea, había un puente súper chico, antiguo, y no lo podíamos intervenir. Porque si lo interveníamos podríamos mandar sedimentos al canal de devolución que absorbe agua para la turbina hidroeléctrica. Entonces lo que nosotros proyectamos fueron unos pasillos para que las personas pudieran desplazarse, pero fueron unos pasillos dilatados. Es como básicamente como unas pasarelas peatonales con elementos de acero. Entonces colocamos 2 vigas de acero y lo colocamos al lado del puente, una por cada lado. Entonces no podíamos intervenir la estructura, entonces lo que hicimos fue hacer una especie de, se puede decir de alguna forma, puentes como peatonales. Eso es lo que se puede tomar como solución. Como había un flujo de ciclistas y peatones muy grande por los dos lados en esa zona interurbana, se consideró por los dos lados utilizar ese tipo de solución. Entonces, a modo de ejemplo, se muestran de dos proyectos que estaban realizando: la ruta W35, que está en Chiloé, y la ruta 41CH, que está en camino a Vicuña. Proyectos que yo estuve revisando, entonces son de estándar diferentes. Los dos son rutas que son sectores interurbanos, pero el nivel de flujo era distinto. Entonces, en la W35, el flujo vehicular era más bajo. El TMDA era chiquitito y el TMDA acá, en la 41CH, era mucho más grande. Entonces, además que esto conecta con lo que sería el paso internacional Agua Negra, Aguas Negras, siempre se me confunde el nombre. Entonces, los estándares eran distintos. Entonces, en la W35 se considera, como se vio anteriormente en el slide, el power anterior, que solamente es un tablero que considera 3 vigas y no tiene pasillo. Tiene una berma que tiene un ancho de 1,5, que es más o menos el ancho de un pasillo. Entonces, si consideramos que va un camión como dentro de este ancho de 3,5, quedaría como un espacio de 1,5 metros para que una persona eventualmente pudiera pasar. Esto es por el estándar de la ruta y eh, por la ubicación, que es una zona rural donde el flujo de personas es muy bajo. En la ruta 41CH la condición era diferente. Se buscaba ampliar el estándar, era una ruta que tiene pendientes longitudinales muy malas, entonces lo que se busca es cambiar el estándar a un nivel mucho mayor. Entonces acá se hacen dobles pistas, se hacen dos calzadas de de pista doble y se considera un pasillo de 2,14 por cada lado y se considera una berma de 2,5 metros. Y en este caso el ancho de las pistas es de 7 metros, 3,5 cada una. Entonces ahí tenemos una pista acá, otra pista acá, acá. Entonces acá nosotros generamos lo que se llama un par vial. Entonces cuando nosotros pasamos vamos a tener dos estructuras que son gemelas que van a estar una al lado del otro. Y en el caso de la W35 solamente vamos a tener
solamente una calzada de 2 pistas sin pasillos y con una berma pequeña de 1,5. Entonces, eso da como los diferentes estándares de tableros y lógicamente que esto nos va a generar, que para lo que a nosotros nos interesa, carga muerta distinta. Nosotros, en el caso de la parte de arriba, nosotros vamos a tener, vamos a representar el peso de la baranda. Si nosotros vemos este corte, que es un perfil de tablero, vamos a tener una carga puntual que va a representar la carga de la baranda y encima de esta vamos a tener el peso de lo que sería, en este caso sería como la barrera y el peso de la baranda. Entonces al final tendríamos una suma que sería la baranda más la barrera, que estaría ubicada justo en este eje. Si nosotros lo miramos longitudinalmente, entonces nosotros lo estaríamos representando como una carga distribuida a lo largo del puente. Y pasa lo mismo por lo que sería el peso de nuestro tablero, que sería como la losa y el pavimento. Eso nosotros lo modelamos como una carga distribuida. Para la losa nosotros utilizamos para después diseñar la losa vamos a utilizar esta carga distribuida y para el diseño de la viga tenemos que tributarlo y descargarlo acá como una carga con la reacción, ¿cierto? Eso sería un poco más fácil cuando tenemos el tipo de tablero que está en la parte superior, pero en la parte inferior nosotros vamos a tener acá una baranda que nos va a generar una carga puntual. Vamos a tener la barrera más la baranda, en este sentido, acá vamos a tener este elemento, y después las cargas distribuidas, que acá sería la carga peatonal, ¿cierto? Más las cargas de los elementos de carga muerta, y en toda esta zona tendríamos el peso propio de todos los elementos. Entonces, los modelos de carga muerta transversales de los diferentes tableros cambian ligeramente. Entonces, va a depender de la estructuración y eso nos va a dar modelos distintos cuando nosotros pues, hagamos los cálculos para poder estimar cuáles son los esfuerzos que generan las cargas muertas. Entonces, el tipo de tablero es importante por el tema del servicio que va a prestar después, pero también desde el punto de vista de cómo nosotros tenemos que hacer la descarga de los esfuerzos. Entonces, como para tener como una idea, a ver, no sé si está por acá. La ruta 41 está en el sector norte. Nosotros acá tenemos, sería la ciudad de Coquimbo, La Serena, y la ruta 41 sería la que parte desde acá hacia Argentina. Entonces llega hasta acá y acá está el paso Agua Negra. Hay diferentes tramos del proyecto. A mí me tocó, acá está el sector que se llama Vicuña. Y a mí me tocó revisar el proyecto. Está el sector que se llama La Marquesa y a mí me tocó revisar de lo que sería Las Rojas, La Marquesa. Entonces, Punta Piedra, Algarrobito, Pan de Azúcar, Campana, Villa La Rayán, El Muelle. Entonces, a ver si parece que puede ser. Era San Carlos. Letras. Río Turbio. O era por acá. En Valse, claro. Pero si nosotros nos metemos acá, es para que vean el estándar de la ruta actual. El estándar de la ruta actual es el siguiente. Nosotros tenemos una ruta que es una calzada bidireccional, que más o menos tiene 3,5 y un sobreancho de plataforma. Entonces, según lo que ustedes vieron anteriormente, lo que se busca es ampliar a dobles calzadas. Entonces, una pista por acá y otra por acá. Entonces, este proyecto fue súper complicado
súper complejo, porque nosotros acá tenemos que expropiar un equivalente a una carretera existente. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ocupar esta plataforma que tenemos acá, pero para la pista que va en el otro sentido, nosotros tenemos que expropiar el equivalente a esto. Entonces, si fuera lo que está acá, estaríamos llegando como hasta este sentido. Entonces, las personas que vienen acá, lógicamente que no quieren que le expropien, ellos nos comentaban de que el sector era súper peligroso porque tiene curvas muy cerradas y las pendientes longitudinales de la ruta son muy, muy pronunciadas. Entonces, hay muchos accidentes. Entonces, ellos están de acuerdo, pero están en contra de la expropiación. O sea, igual, como un poco lógico que nadie quiere que te quiten tu terreno. Entonces, eso es lo que nos genera a nosotros complicaciones. Entonces, como es un paseo internacional, es una zona bien turística, eh, el estándar que se busca es mucho mayor. Entonces, se estaría pasando en un futuro, no ahora, sino que ya se liquidó lo que sería como la parte eh, del diseño de ingeniería, pero en el futuro se busca que esto tenga doble calzada. A ver, no sé si tengo algún algo. Está vacío. Y bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, no tengo nada de esa, parece que no. Vamos a ver la W35. Voy a mostrar después una de las. Tendría que ser algo de la W35. Ya, eso sería la ruta 41, que es lo que mostramos acá. Vendría a ser el perfil transversal de lo que se ve acá abajo. Eso sería como la solución que se busca. Y en la W35 es una solución mucho más tradicional. Entonces, para que vean la diferencia en lo que sería como el estándar de la ruta, eh, está entre Kenchi y Degan, con comillas. W15, W45, 15, 35. Ya. Según yo, es esta ruta de acá, acá se llama W15. Pasa que a veces los roles que aparecen, que es el número de la carretera, no es el mismo que el que aparece eh, en el Google Maps. A veces no están actualizados. Es el río Paila, en Chidegan. Pero estaría como por acá. Entonces, si nosotros nos metemos por acá, la condición es casi la misma. O sea, ustedes pueden ver acá de que las curvas longitudinales igual son importantes, las pendientes son importantes, y es lo mismo. Hay una carretera que es de un estándar bajo, será de unos 7 metros de ancho. El SAP acá casi no existe, es súper chiquitito. Entonces es bastante complicado en estos casos. El- y lo que era importante acá es que el TMDA era muy bajo. Entonces este proyecto durante mucho tiempo no fue rentable porque los flujos que se calculaban no daban que el proyecto fuera rentable. Entonces después cuando con el puente Chacao se está construyendo acá, eh, que lo que se generó es que se proyecta que a futuro en este sector existan mayor cantidad de flujos. Entonces eso supone que hace que los coeficientes de crecimiento a largo plazo sean mayores. Este sector del Embarcadero Chacao. Son muy antiguas las fotos, no se alcanza a ver nada de la construcción. Entonces, ustedes ven, las condiciones son más o menos parecidas, pero lo que predomina al final es como el estándar de que uno le quiera dar a la ruta, y eso principalmente está dado
por lo que serían los flujos y la proyección de flujos que nosotros vamos a tener a largo plazo. Vamos a ver acá, Río Negro. Ya nos conecta en CAT PDF. Entonces, como este vendría a ser como un plano de proyecto de la W35. Entonces acá está el plano de ubicación, sector de Kemchi que yo le mostraba. Acá aparece como W15 el rol de la ruta. Cuando nosotros nos vamos a la viñeta del ministerio, aquí aparece que la W, el camino que se está trabajando es el W135, no el W15. Era ser el especialista que revisaron y proyectaron. Acá sale el puente que se está proyectando, puente de 24 metros, sector Kienchi, los toponimios Ruta 5, y un puente tradicional de 24 metros, con fundación directa. Acá sale el perfil transversal, perfil de socavación, los estribos, los sondajes, y en planta aparece la disposición de la estructura. Esto rojo vendría a ser el tablero, acá están los estribos y los derrames de lo que son los terraplenes de los accesos. Y acá se muestra lo que sería la sección transversal de nuestro tablero, que es lo que nosotros estábamos viendo en el ejemplo anterior. Sería más o menos un plano, una lámina de proyecto. Y acá hay un poco más de detalle de lo que serían los sondajes, el tipo de material. En esa zona el suelo era más o menos bueno, había gravas con limo, arenas, realmente material granular. Entonces, para esta zona, como era muy bajo los flujos, no se podía proyectar algo más grande, que no daba la rentabilidad. Entonces es importante que ciertos análisis socioeconómicos nos determinan cuáles son las estructuras que podemos hacer, porque si hago estructuras más grandes son más caras, proyecto pierde rentabilidad social, no se puede ejecutar. Eso no va a influir en lo que serían las cargas que nosotros podemos considerar, que serían, en este caso, las cargas de carga muerta. Manual de carretera, en la tabla 3.1003.202A, nos indica peso específico de algunos materiales, ¿cierto? Que nosotros podemos considerar como los gamma o las densidades, ¿cierto? Si uno lo da vuelta, acá están en kilogramos metro cúbico y en newton metro cúbico. Entonces, esto nos sirve porque nosotros de repente no sabemos cuáles son los pesos específicos y nosotros lo que podemos hacer es hacer ubicaciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo sus planillas de revisión, uno no sabe cuánto pesa la viga, por ejemplo, cuál sería la descarga o de la losa. Uno lo que va haciendo es haciendo ubicaciones. Entonces, lo que uno hace generalmente cuando simplifica esto es, por ejemplo, colocar lo que sería la barrera y uno calcula un área, ¿cierto? De la barrera y es de hormigón armado, por ejemplo. Entonces, uno sabe el área y le multiplica por esto que tenemos acá, que sería como el peso específico, el gamma. Entonces, el área está en metros cuadrados y esto está en metros cúbicos. Entonces, nos queda, se nos va esto y nos queda, no sé, le damos fuerzas por metro cúbico. Eso sería como la descarga que nosotros le vamos a colocar acá, equivalente a la barrera para poder hacer nuestra modelación. Y uno va haciendo lo mismo con, no sé, con los pavimentos, el acero estructural en las vigas. O sea, por ejemplo, el acero estructural pesa menos de, generalmente uno considera que 7,8 toneladas metro cúbico o 7,5, pero cuando uno considera vigas estructurales que traen soldadura y otras cosas, uno lo sube a 8.000. Entonces, en base a eso, uno va ubicando por el área. Por ejemplo, cuando uno ubica las vigas,
agarra esto y lo multiplica por el área de la viga. Por el área de la viga y lo multiplica por eso y ahí uno tiene la descarga longitudinal. Con eso ya uno tiene una idea de cuánto partiría el modelo. O sea, al final esto igual es un proceso iterativo porque uno propone una viga y propone un peso propio, ¿cierto? En función del área. Y si le da que la viga que nosotros necesitamos necesita más inercia, por ende una altura mayor y más área, va a ir aumentando. Entonces son procesos que son iterativos. Y también están lo que serían los materiales para las capas fálticas, las rocas, que sería para los rellenos estructurales o en algunos casos lo que serían como los enrocados o los gaviones. Entonces por eso es importante igual que aparezcan estas cositas. Entonces esto es una herramienta para poder ir haciendo cubicaciones. Cuando uno se mete en una memoria estructural, esto ya viene cubicado y es mucho más fácil verlo. Si nos metemos acá, aprovechando que tenemos abierto esta cuestión, del ejemplo de lo que sería este proyecto. PDFs, informe. Estos proyectos, como están en revisión, todavía no se los puedo mandar, pero por si los muestro para que tengan una idea. Entonces sería un ejemplo de un informe de ingeniería del proyectista, ¿cierto? Y deberían aparecer donde está el estudio, la estructura que se está proyectando, la definición de las estructuraciones, de la forma, ¿cierto? Que nosotros vimos. Se propone, no sé, la viga pretensada, lo que decir, la sección. Entonces nosotros con esta sección, nosotros vamos a tener un área y esta área va a ser la que nos va a dar el peso específico para hacer el modelo de cargas. Entonces acá se presenta la viga, otro elemento, y más adelante se hacen lo que serían la definición de los tipos de materiales. Entonces se empiezan a nombrar todo lo que serían las bases de diseño, las normas, el informe de mecánica de suelo, la zona sísmica, el tipo de suelo que se utilizó, se informa qué capítulo está a más detalle, el hormigón 25, resistencia tanto, el acero refuerzo que se utiliza, las tensiones, las barras también, y ahí se definen las solicitaciones que se ocuparon. Combinaciones de carga. Y acá se empieza a hacer como lo que sería la especie de ubicación de nuestro tablero, la geometría, el número de vigas, y acá se empiezan a definir cuáles serían los pesos relacionados para hacer la descarga. Entonces, por ejemplo, para la baranda peatonal se usa un peso unitario de 0,1 toneladas metro, la defensa F 0,65 toneladas metro y el pasamanos 0,55 toneladas metro. La cantidad y el peso total que se estaría ocupando como descarga. Y aparece la definición de los pesos como descarga lineales. Y esto después se mete al modelo de lo que sería al modelo de losas. Voy a soltar un poquito por acá. Entonces esto que está acá, acá está. Sacar las cargas muertas, nosotros, todo lo que serían las cargas muertas y las cargas de camión, nosotros la metemos en este modelo. Cada uno de estos nodos estaría representando una viga como modelo simplificado. Esto sería el tramo central, lo que nosotros tenemos acá. Los tramos centrales, las vigas y este tramito en bola ISO. Entonces esto se ve reflejado acá en este modelo que se hizo en un software. Y con estas descargas, el 0,55, el 0,12, que sería el peso de los elementos, y de la losa y el pavimento, de acá la descarga, lo que serían las barreras, me genera después un diagrama de momento que es producto de las cargas muertas. Entonces vamos a tener acá un
momento mayor acá, y acá vamos a tener un momento en las zonas centrales. Entonces, eso van a ser la forma en que yo hago la modelación de nuestra losa. Y voy metiendo las cargas y voy obteniendo después un diagrama de momento con el cual después yo voy a diseñar el acero que va a tener de refuerzo la losa. Y después esto yo lo descargo en este nodo, que después me va a representar lo que sería el diseño de las vigas. Yo primero yo voy parte por parte y voy del tablero, voy bajando hacia lo que sería en cada uno de los elementos. Entonces, de esa forma, más o menos, uno va generando los modelos de, como comentamos en clases anteriores, nuestro modelo de solicitaciones, que a las cargas y cómo nosotros vamos metiendo nuestras cuestiones en el modelo. Eso es como primera parte de lo que sería la carga muerta. La carga viva, ya es una cuestión que es más fácil de entender, que son los camiones. Entonces, la carga viva, ¿qué es lo que es? Para el caso puente, es la carga que tiene en cuenta el peso de todas las cargas que se encuentran en movimiento sobre el puente. Entonces, esto para nuestro caso son los vehículos y también son los peatones. La definición y consideración que se deben tener en cuenta en la acción de carga móvil se detallan en el artículo 3.4 y el 3.14 de la norma ASTO. Si ustedes se meten en la norma ASTO de 2002 o de la 2012 en adelante, en estos capítulos debe salir explicado tanto para LRFD como para estándar, cómo se trata o cómo es el tratamiento de las cargas vivas, tanto como para estándar como para LRFD. El principio es el mismo, pero los trenes de carga son diferentes. Entonces, el dimensionamiento de los elementos de estructura se puede efectuar tanto como por el método de tensión admisible, que el ASD, o el método de los factores de carga y resistencia, que sería el FD. Acá se utiliza también un método que es el como método LFD, que es como una cosa intermedia entre tensión admisible y el RFD. En este caso, lo que nosotros hacemos, el factor de moderación va solamente en lo que sería en la carga. Aumentamos aumentamos por un valor, lo que sería la solicitación, pero no reducimos la resistencia. Entonces, sería como el método de LFD, método de carga y esfuerzos mayorados. Con el fin de simplificar el cálculo, todas las normas vigentes en el mundo definen un camión estándar que representa la carga de tipo vehicular empleada para el diseño. Entonces, cuando nosotros pensamos en el diseño vehicular, nosotros vamos a tener diferentes tipos tipos de camiones. Entonces, igual es complejo porque nosotros no podemos eh, diseñar para todos los tipos de cargas posibles que nosotros podamos tener. Entonces, lo que uno hace es que uno considera un camión de diseño, o lo que se llama también como un tren de diseño. No sé si tengo acá un ejemplo. Carga especial. Estructura, ingeniería básica, este ejemplo, carga especial. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de cargas especiales y diferentes tipos de cargas normales y tipos de configuración de eje. Entonces, es súper complicado que nosotros podamos diseñar con con todos los tipos de trenes de carga. Que lo que nosotros hacemos una simplificación y utilizamos lo que sería eh, un camión de diseño. Entonces, la norma ASTO, que es la que se emplea en China para el diseño de puente, utiliza un camión estándar que se puede hacer de dos formas. Sin remolque o tráiler, que significa que es con dos ejes. Eso significa que es normal, se designa con la letra H,
tenemos un camión semi-trailer que es de 3 ejes, que se designa con la letra o con la nomenclatura HS. Entonces, cuando tenemos un camión que es un semi-trailer, significa que tiene 3 ejes, se va a llamar HS. Y cuando es de 2 ejes, se va a llamar remolque o trailer. Y se denomina con la letra H. Eso sería lo que nosotros estaríamos considerando como los dos tipos de camiones de diseño de la ASHTO estándar que se aplican en Chile en el manual de carretera para el diseño de puente. Lo que aparece acá, que sería como el ejemplo de cargas especiales. Esto acá es una especie de... Es como el curso pasado, después de lo que sería como ver las cargas vivas, a veces cuando alcanzo, hago un ejemplo de cómo es el tratamiento de las cargas especiales. Ustedes pueden ver acá de que las cargas especiales son cargas que no son tradicionales y que están por sobre lo que sería un camión de diseño tradicional. Entonces, yo me quería detener en este ejemplo rápidamente. Esta cuestión, para que tengan conocimiento, hay un manual de autorizaciones para transportes especiales, que es la versión del 2018, que este es el resuelvo, es la resolución de la Dirección de Vialidad 5168 exenta, de fecha 8 de octubre de 2018. Entonces, si usted lo busca en internet, esto aparece, y ahí se explica cuáles son las atribuciones de este manual. Acá están los links para descargarlo. Entonces acá aparecen las definiciones de qué son las cargas especiales, un montón de conceptos que no tenemos que ver un poquito más adelante. Pero lo que me interesa que en esta tabla se definen cuáles son los tipos de ejes, y los tipos de rodados, que son los tipos de camiones. Entonces acá dice que nosotros vamos a tener diferentes tipos de ejes y diferentes tipos de rodados. Entonces tenemos el tipo de eje simple y tipo de rodado simple, que el peso máximo por eje son 7 toneladas. Nosotros podemos tener eje doble, eje simple, eje doble más simple, eh, dos dobles más uno simple, y podemos tener ejes múltiples que tienen hasta 4 ruedas. Y ahí están los pesos máximos que puede tener cada uno de ellos. Y entiendo que por acá debería aparecer una especie de monito de cómo se debe dibujar en planta. Acá está. Entonces, cuando uno hace el esquema de un rodado simple, imaginemos que esto lo estamos mirando desde atrás un camión. Un simple rodado simple significa que vamos a tener una rueda que es simple, o sea, un eje que tiene una rueda por cada lado. Podemos tener un rodado simple, pero que es por cada eje doble, entonces vamos a tener por cada lado 2 ruedas. Y podemos tener después acá las configuraciones que son eh, eh, cuádruple, rodado doble, etcétera. Así se va aumentando. Entonces, para que ustedes lo vean, sería, por ejemplo, eje simple. Aquí aparecen los ejemplos. La designación 4x2, 6x4, 8x4, 4x2. ¿Y cómo se ve esto? Acá se ve más fácil. Ah, ya no se nota. Ya. Acá se aprecia que nosotros, eje simple, tenemos un eje simple con una rueda, eje simple con rueda doble, cada eje tiene dos ruedas. Un eje doble significa que en un eje van a ir 2 ejes y por cada eje hay 2 ruedas por cada lado. Entonces vamos a tener 8 ruedas por cada lado y así sucesivamente. Y eso genera impactos distintos en lo que sería la ruta. Entonces, cuando nosotros analizamos los permisos sobre peso, tenemos que analizar esto de manera aparte, porque son condiciones que son puntuales, no son condiciones
estándar. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, acá aparecía una carga especial que iba de Quilicura a Calama, aparecía el modelo del camión. Entonces, acá tenemos un camión, sería un remolque o un semi-trailer, es lo que se define acá. Un camión semi-trailer sería un camión de 3 ejes. Entonces, este camión tiene un eje delantero y 2 ejes traseros. Tiene 3 ejes, entonces sería un semi-trailer. El de adelante siempre es simple, significa que trae 2 ruedas, es un eje simple de lo que sería eje simple, simple, porque son las direccionales, y estos ejes de acá, cada uno es un eje doble. Entonces, esto sería bastante parecido a un camión de diseño, pero los pesos son distintos. Acá son 6 toneladas, 10 y 10 toneladas. Y esto sería una gama baja, que sería lo que estaría transportando esta carga especial. Entonces, esto yo no lo voy a meter como camión de diseño, porque esto va a ser una condición específica para un caso en particular. Entonces, cuando pase esta situación, yo la verifico en un puente. Eso es lo que nosotros hacemos también dentro del departamento, aparte de revisar puentes, se revisan estas cargas que son especiales. Entonces, yo no puedo estar haciendo, por ejemplo, verificando cada una de estas posibles combinaciones. ¿Qué es lo que hago yo? Defino un camión de diseño que me represente la media de los tipos de ejes que pasan. Entonces, ese estudio lo hizo el AASHTO estándar y el AASHTO y el RFD, y en base a esos estudios, ellos decidieron que los camiones que representan eso son los camiones de diseño. El remolque trailer y el remolque semi-trailer, que sería el HS y el tipo H. Y el camión que nosotros ocupamos para diseñar en el manual de carretera es el HS 2044. Entonces el HS significa que es un camión semi-trailer. El 44 significa el año en que se creó esta carga, significa que es de 1944, y el HS20 es la designación que nosotros estamos ocupando. Y eso va a ser la cantidad de peso que nosotros vamos a descargar sobre cada uno de los ejes. Entonces, acá se muestra que el HC2044 descarga en el eje delantero 8.000 libras, en los ejes traseros 32.000 libras. Y eso nosotros lo descargamos de esta manera que es así. Esto después nosotros lo pasamos, ¿cierto?, a kilogramos o a toneladas, y es lo que nosotros descargamos por eje. Si nosotros miramos esto desde atrás, lo que estaríamos viendo sería esto que se ve acá. El eje trasero sería un eje simple, pero doble. Vamos a tener una rueda acá, otra rueda acá, otra rueda acá, otra rueda acá. Entonces tendríamos un camión que tiene un eje simple doble, un eje simple doble, y el de adelante pesa 8.000 libras. Entonces nosotros, al ver que es más liviano, podríamos pensar que lo más probable es que sea un eje simple simple, y estos sean ejes simples dobles. Por eso que son más pesados. Y la geometría son variables en lo que son las longitudes, pero entre el primer eje y el segundo eje se considera que hay una longitud de 14 pies. Esta longitud es variable entre los ejes traseros. Y desde la vista posterior, nosotros vamos a tener una distancia de, entre cada una línea de ejes, vamos a tener una distancia de 6 pies, y desde el eje de esta línea hacia afuera tenemos 2 pies. Entonces, el espacio que nosotros vamos a ocupar cuando nosotros colocamos un camión van a ser de 10 pies. Ese es como eh, el ancho que nosotros ocupamos. Un pie son más o menos como 32 centímetros. Entonces, el ancho del camión de diseño, más o menos, como 3, más o menos 3,2 metros, si no me equivoco. Eso anda más o menos parecido al 3,5, que es como el ancho de pista que nosotros utilizamos. Entonces, más o menos, para que se hagan una idea de dónde van saliendo los diferentes anchos de las pistas y las cosas. Entonces, ese es el camión que nosotros ocupamos en el manual de carretera para poder diseñar lo que son los puentes actuales. Entonces, esa sería la carga viva más habitual que nosotros utilizamos en el manual de carretera. Camión HS 2044.
Pero no siempre se ocupó este camión. Antiguamente se ocupaban otros camiones y dependiendo de la normativa y el país, se ocupaban filosofías distintas. Entonces, eh, antiguamente, en lo que era el diseño de puentes carreteros en Europa, principalmente España, que es lo que nosotros tenemos en común, que sería el lenguaje del castellano, se utilizaban ciertos tipos de metodologías o tipos de cargas vivas, que dentro de las que aparecen acá se las voy a describir. Hacían diferencias si eran puentes metálicos o si eran puentes de concreto o hormigón, como llamamos nosotros. Entonces, los puentes metálicos antiguos generalmente eran de hierro, pero se consideraban como puentes metálicos. Para carreteras se deberán, esto es como tomado de de la normativa antigua que tenían eh, los españoles. Dice, para puentes metálicos, para carreteras se deberán hallarse en condiciones de soportar, además de su peso propio, que es lo que hablábamos nosotros, las cargas muertas. Primero, tiene que soportar una carga estática procedente de una acumulación de personas. O sea, acá nosotros tenemos el concepto de una carga móvil peatonal. En segundo lugar, el paso en cualquier sentido de una o más filas, concepto de camión de diseño o de tren de diseño, según el ancho del puente de vehículos de los más pesados que circulen en la localidad. Entonces, ellos hacían un estudio o en a grandes rasgos, hacían un estudio de cuál era el camión más pesado que podía haber pasado en ese sector. Y ese era como el camión de diseño que ellos utilizaban. Entonces, primero las personas y en cualquier sentido, una o más filas, según el ancho del puente. Si el puente es muy ancho, pueden ser más filas. Los vehículos más pesados que circular en la localidad. Entonces, eso ya son como conceptos de diseño que se utilizaban en el año 1919. Eh, para este caso, la carga estática que se consideraba era de 400 kilogramos metros cuadrados de piso y se supondrá que se aplica a las aceras y a la parte afirmada o reservada para vehículos. Ellos consideraban que en el tablero nosotros íbamos a tener pongamos que es una losa, íbamos a tener las aceras, que era para las personas, y íbamos a tener la parte reservada para los vehículos. Entonces, la carga peatonal se colocaba tanto en las aceras como en lo que sería la calzada propiamente tal. Sería como la calzada, sería como las aceras. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no habían vehículos de transporte tan grandes como tenemos ahora de camiones, taxis, entonces el principal medio de transporte que usaban las personas era desplazarse a pie. Entonces por eso se consideraba de que eventualmente la estructura podría estar cargada 100% por persona. Que es lo que pasaba, por ejemplo, en el puente Calicanto, que tuvimos algunas fotos al inicio del curso. Cuando se trata de puentes alejados de centros importantes de población y sus luces excedan los 40 metros, los autores de los proyectos podrán emitir cargas estáticas más pequeñas, sin que desciendan nunca de los 300 kilogramos por metro cuadrado. Uno puede hacer, ¿cierto? En la normativa actual hay reducciones para cargas peatonales. Entonces, generalmente uno puede hacer un porcentaje del 20%. Entonces, acá igual lo dice que cuando los puentes son muy largos, la probabilidad de que el puente esté 100% lleno de personas, cuando es demasiado largo, no es tan alta. Entonces, uno podría hacer una reducción, o si el puente es muy largo o está muy alejado del centro urbano, uno podría hacer una reducción de lo que son las cargas de personas o cargas peatonales. Es un poquito lo que también se aplica a los tableros que vimos en la W35 versus la 41. Y acá dice que hay que justificar los casos donde nosotros hacemos esto. Porque claro, nosotros, si después que haga un accidente, nosotros tenemos que decir, mira, esto fue lo que nosotros consideramos, o se tienen que tomar medidas de uso para que no ocurra una condición de la cual nosotros no estuvimos considerando el diseño. Eso sería como para las cargas peatonales. Y acá habla, que era la segunda patita o la segunda definición, habla del tren tipo, que sería el tren de diseño, este tren de diseño. Lo que dice acá es que para los puentes de carretera se compondrá de una fila no interrumpida
de vehículos de 2 ruedas tirados por el número necesario de caballería. Como era el año 1900 y tanto, hacia atrás, el medio de transporte eran carruajes. Y es importante porque los carruajes definen, por ejemplo, el ancho de las vías férreas. Nosotros tenemos los rieles, son equivalentes a un ancho de un carruaje más o menos, lo que sería la línea férrea. Si nosotros tenemos acá los durmientes, el ancho entre los ejes de la línea férrea es el equivalente al ancho que tenía una carreta o una caballería, ¿cierto? Sería un eje de carroza o caballería. Y el ancho del que es el 3,5 que tienen las pistas viene de eso también. Entonces, porque los romanos hacían los puentes así y se mantuvo ese estándar. Entonces acá, como todavía se ocupaban caballerías, carretas, el tren de carga estaba definido por este tipo de transporte. Entonces acá dice que son 2 ruedas tirados por el número necesario de caballerías enganchados a reata, eso es como la forma en que se engancha, concepto antiguo. El peso del carro podrá variar según los casos, pero nunca será inferior a 6.000 kilogramos. Eso sería como el estándar que ellos tenían. Las caballerías se supondrán de un peso de 500 kilogramos. Las caballerías serían como el equivalente a los carruajes que están jalando, que serían los caballos, y sería aplicado en el puente en la vertical del centro de gravedad de cada caballería. Y se medirá como distancia entre centros de gravedad de 2 caballerías consecutivas, 2,5 metros. Entonces ahí nosotros vamos viendo que la definición de esta cuestión era media enredada. O sea, el camión de diseño actual es un poquito más fácil de verlo si nosotros lo analizamos con el monito. Lo que aparece acá es bastante complejo. Entonces, acá dice que el croquis representa el tren de tipo mínimo, compuesto de carros de 6 toneladas tirados por 3 caballerías. La distancia entre el carro al eje y el centro de gravedad de la mula de vara es de 2,75 metros. Y esto es lo que se representa acá. Dice, la distancia al centro de gravedad de la mula de varas es de 2,75. Y la separación entre las caballerías son 2,5 metros. 500 kilos, 6.000 kilos. Entonces, si nosotros nos vamos acá aparece el tren de carga. Entonces, tenemos primero, eh, tenemos un vehículo tirado por 2 caballerías, y esos son 6.000 kilos. Entonces, el vehículo es el que está acá. Y este es el que pesa 6.000 kilos. Entonces, nosotros lo modelamos como una carga puntual de 6.000. Después tendríamos 2 caballerías de 500 kilos, cada una separada a 2,5 metros. Entonces tenemos esta 2,5 y acá a la siguiente tenemos 2,5. Y la distancia entre el vehículo a la primera mula, que sería esta flecha que está acá, sería 2,75. Entonces tendríamos, esta cuestión sería más o menos así. 500, 500 y tendríamos 6.000. 2,75 y 2,5. Esto sería el tren de carga. Entonces, después nosotros tenemos que repetirlo consecutivamente. Entonces, entre caballerías nosotros tenemos que colocar lo que sería o sea, entre vehículos tenemos que colocar una caballería que va a estar a una distancia de 2,75. Después aplicamos al frente en 2 caballerías más. Entonces, esto se va repitiendo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener de lo que se define en esta parte, eh, superponiéndolos uno al frente del otro. Entonces acá se definía aplicaba el centro de gravedad. Acá, una fila no interrumpida. Entonces, el tren de carga que se define acá, nosotros lo vamos a ir repitiendo n veces. Entonces, cuando nosotros coloquemos nuestro puente con el diseño antiguo, nosotros tenemos que hacer este tren de carga y lo tenemos que ir repitiendo en esa configuración. Si nosotros miramos de lado, como la sección transversal,
tendríamos que aplicar este tren de carga, supongamos que es así, y si tenemos un ancho suficiente para colocar la otra caballería en transversal, lo estaríamos colocando acá, que serían 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, y acá tendríamos que colocar adicionalmente en la sección transversal lo que serían los 400 kilogramos por metro cuadrado, que sería la carga peatonal. Entonces eso sería como la configuración. Generalmente tendríamos esto y transversalmente tendríamos esto, la carga que sería peatonal más la carga de nuestro tren de diseño. Entonces eso sería solamente la solicitación por carga vía. Afortunadamente nosotros ahora no tenemos esto, tenemos esta carga que es más moderna, más fácil, pero nosotros tenemos que también verificar, tenemos que ir viendo las normativas que nosotros tuvimos de manera intermedia antes de llegar al tren de diseño de la AASHTO estándar. Esta misma normativa que aparece acá nos dice que para casos especiales nosotros tenemos que hacer algunas verificaciones de carga especiales, que eran los vehículos que se nombran al comienzo, que eran los vehículos más pesados que se circulan en la localidad, y en algunos casos uno podría verificar ciertas cargas que ellos proponían como cargas pesadas. O sea, acá se definían algunos vehículos, que se los nombro a continuación, la definición en más detalle de lo que era este manual. Lo podemos seguir revisando en lo que sería después los apuntes. Entonces, eh, se definen como dos cargas que son como grandotas, que una era un carro de carga y el otro era un rodillo compresor. Entonces, son dos cargas especiales que acá el rodillo, por ejemplo, compresor, por ejemplo, ¿cómo se define acá? En planta, tenemos en el eje trasero una descarga por eje de 13 toneladas y en la parte frontal tenemos una descarga de 10 toneladas. 10 toneladas y 13 toneladas. En planta, esto como era un rodillo compresor, este eje va a ser el que pese 10 toneladas y estas dos ruedas me van a hacer una descarga de 6,5 cada una. Pero como los rodillos compresores son máquinas de trabajo, nosotros tenemos que considerar de que van a ir personas al frente o van a ir materiales que se van a ir descargando. Entonces, se considera que va a tener tanto en la parte frontal como en la parte trasera de este rodillo, va a tener una carga de trabajo que va a ser equivalente a 500 kilogramos por metro cuadrado, que es más o menos parecido a la carga pedonal que uno considera. Entonces, como esto es una máquina de trabajo, este tren de carga considera esas cargas adicionales. Y también nosotros tenemos lo que sería el otro ejemplo de carga como especial de cierta forma para esa normativa antigua, era el carro de carga, que estaba separado a 6,5 metros, si no me equivoco, y cada rueda consideraba una descarga de 5 toneladas. Esto significa que por cada eje vamos a tener 10 toneladas. Y esto en la sección transversal iba a estar separado a 1,5 metros, que es un carro de carga. Entonces, estas cosas son las que nosotros teníamos que ir considerando para poder ir trabajando para el diseño de estas cargas especiales que se deberían verificar en la normativa antigua. Entonces, eso es como un ejemplo de que ya en el año 1919 está el concepto de carga pedonal, carga vía de tren de carga y las consideraciones de cargas especiales cuando nosotros teníamos un puente que fuera muy importante o que iba a tener un trabajo que iba a estar asociado más industrial que a utilización de vialidad tradicional. Y acá hay otro carro que sería un carro cisterna y una planta de un camión rodillo. Y aparece la cita de lo que serían los manuales de diseño. En este caso, Kersten C., Puente del Medio Armado, traducción Arriaga, esto de Madrid del año 1912. Y acá partimos las normas que son como las importantes. No me voy a detener tanto en esta, pero es importante que la conozcan,
que es la norma Alberto Claro Velasco, que nosotros, o sea, aparece así. Son los puentes que nosotros le llamamos comúnmente puentes Claro Velasco. Y eh, se explica que acá se da a conocer la parte correspondiente a las cargas de diseño que aparecen en la norma del ingeniero Alberto Claro Velasco, que utilizaba como referencia la sección de puentes del Departamento de Ministros del Ministerio de las Públicas, y se estima que este criterio fue utilizado alrededor de la década de 1950. Entonces es importante dar a conocer este criterio porque hay puentes que fueron construidos entre los años 1940 y el 60, que se construyeron utilizando esta normativa. Muchos puentes antiguos que todavía están funcionando, que fueron diseñados con estas disposiciones. O sea, ustedes se preguntarán qué es lo que es un puente Claro Velasco, aparte de la normativa. Este es un ejemplo que saqué de lo que sería, este es el puente Salamanca, puente Salamanca que está en el norte de Chile y que todavía está funcionando, que es un puente Claro Velasco. Ustedes pueden ver acá que el tipo de esta barrera, así como de hormigón bajita, con estas cositas así chiquititas, es una barrera típica de puente Claro Velasco. Entonces, cuando ustedes vean un puente de hormigón blanco con este tipo de baranda, ese altivo tiene que decir, es un puente Claro Velasco o es un puente ACB. Y si uno ve como la visión lateral del puente, generalmente son puentes que tenían vigas que son de hormigón, de vanos pequeños, que eran en cierta forma como una especie como de arco, sección variable de hormigón. No eran hormigón postanzado, sino eran hormigón eh, armado. Estas vigas eran cortas y eran de una forma así, como de sección variable. Y cuando eran vanos muy largos, lo que se hacía acá es que acá hacía una unión tipo Berger. Entonces quedaba una especie de volado. Entonces, si esto era muy largo, el volado, hacía una especie como de corte. Y este puente, este tramo quedaba un volado, este también, y este se apoyaba sobre este. Entonces como que se autoapoyaban y se daban como continuidad. Entonces uno los cortaba acá. Entonces esta es una estructuración típica de un puente que es del estilo Claro Velasco. Entonces, este puentecillo está, sí, el puente de Salamanca, está por acá. Jorge Carmen, Tabaco en Comercio, no me acuerdo, ya, filo. Salamanca, ahí está. Está por acá. Entonces, el puente Salamanca que quiero mostrar a continuación está entre la D81 y la D835. Y la minera Los Pelambres está por acá. Y por acá está el tranque El Mauro, que es un tranque, que es una especie de relave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de Los Pelambres vienen camiones con cargas especiales, pasan por acá y se van para Los Vilos. O vienen de Los Vilos, pasan por acá, se van al tranque El Mauro, pasan por acá, donde hay un puente que igual es un Cro Velasco, que es el puente Caimanes. Entonces, el puente que está acá, que es el Salamanca, que está sobre el río Choapa, un puente súper antiguo que está funcionando hace mucho tiempo y que ha tenido un tránsito de cargas especiales súper importante durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo no se ha controlado. O sea, actualmente todas las cargas que vienen desde acá, de venir a Los Pelambres, hacia Los Vilos, pasan por acá. Entonces, lo que nosotros pedimos es que utilicen un bypass. O sea, ellos tienen que hacer un bypass por acá y atravesar por acá, pero no pueden pasar directamente por el puente porque es muy antiguo.
Acá se ve el puente Salamanca, puente Claro Velasco, súper antiguo. Y a pesar de todo, igual está en buenas condiciones para el año que es. Entonces ustedes acá pueden ver el tipo de baranda. Esas barandas de hormigón con estos sacaditos, con un pasillo separado a nivel, que es lo que mostraba en otras clases. Entonces, cuando ustedes vean un puente como este puente es un clásico Claro Velasco, viga de hormigón, sección variable o viga de hormigón con apoyos tipo Berger intermedio. Entonces, es súper importante porque las cargas de diseño de estos puentes son distintas al HC2044, entonces la capacidad del puente se supone que es menor, pero aún así hay a veces cargas especiales que necesitan romper. Entonces, como para ir resumiendo esta partecita, esto era para cálculo y proyecto de puentes carreteros de hormigón armado principalmente. Entonces, esta norma se complementaba con las disposiciones para cálculo y construcción de hormigón, que no generaba modificaciones, y se aplicaba para proyectos de puentes de hormigón de vigas rectas y marcos rígidos. Al final se trabajaba con estructuración de marcos y hacía una categoría de 3 clases de puentes según la magnitud de la carga que debía soportar. Puente clase 1, 2 y 3. El clase 1, puentes de importancia con tránsito pesado, en aquellos que ofrezcan probabilidad de tenerlo en futuro próximo, o sea, tránsito pesado, o que en el futuro voy a tener un tránsito importante, puente en caminos de turismo y caminos secundarios de tránsito liviano y animales, sin posibilidad de tener tránsito pesado, y puentes con sobrecargas especiales como podrían ser tranvías destinados a soportar cargas o algunas cargas que en cada caso se determinan. Entonces, los tranvías eran como esas especies como de trolebús, antiguamente se ocupaban eso, entonces había puentes que eran clase 3 que utilizaban esas cargas que eran especiales. Entonces, para ese puente se diseñaba con esa carga en específico. Entonces, para el puente tipo 1 o clase 1, se utilizaba el peso propio del hormigón y la carga permanente de pavimento, baranda con 200 kilogramos por metro lineal, 0,2 toneladas. Y en casos especiales, en que existieran otras cargas permanentes, se medía el peso de adoquines, arena, ripio, hormigón en masa o madera. Era habitual de que se ocupara como carpeta de rodadura adoquines, y cuando eran caminos muy básicos se les colocaba arena encima. O sea, se hacía el hormigón del tablero y se completaba con tierra. Se le echaba tierra para que tuviera como un poco de amortiguamiento. O también madera. Entonces, el estándar más bacán era adoquines, luego madera, después arena o ripio. Ese era como el estándar de las carpetas de rodadura de esos puentes antiguos. Y la sobrecarga de diseño era la que se presenta a continuación. Se consideraba camiones de 12 toneladas según el esquema que se presenta. Entonces, longitudinalmente, nosotros colocábamos camiones de 12 toneladas que tenían 2 ejes. O sea, si nosotros lo pensamos con lo que explicamos del camión del Alto, sería el equivalente a un camión tipo H, porque va a tener 2 ejes, uno delantero y uno trasero. Y el eje delantero tiene 3 toneladas y el eje trasero tiene 9. Ahí si nosotros hacemos el símil con lo que vimos hace poquito, los ejes delanteros tienden a ser simple, entonces por eso es que son más ligeros, y los ejes traseros tienden a ser ejes simples dobles o ejes dobles dobles, por eso es que pesan más toneladas. Y nosotros colocamos la forma de hacer el tren de carga era colocar un camión al lado del otro. Entonces hacían hileras continuas de camiones y en sección transversal también se separaban a 60 centímetros. Esta era la dimensión del camión, 190 de ancho, se separaban a 60 centímetros y si teníamos un tablero de 8 metros, alcanzábamos a colocar 3 camiones en sección transversal y dependiendo de la longitud del puente íbamos colocando los camioncitos. Entonces, los camiones estaban a 4,2 por eje, se separaban entre este eje y este eje a 3 metros y luego se repetía esto sucesivamente. Y había un rodillo también como sobrecarga especial. Sí, hoy lo vamos a dejar hasta acá, pero ¿por qué les muestro siempre, como que entre comillas, hago esta comparación de Claro Velasco, la norma Arturo Claro Velasco, que utiliza esta configuración de camiones
que es como un concepto bastante parecido a lo que hacían los españoles, que acá utilizaban una serie de cargas una continua a la otra. Entonces llenaban la estructura con el tren de diseño. Nosotros lo que hacemos actualmente es que usamos un tren de diseño, que es el HS2044, y lo hacemos desplazarlo a través de la longitud del puente. Entonces, para cerrar, es lo que nosotros hacíamos activamente, digo, hacíamos, prefiero como país, era considerar esta configuración de carga, o sobrecarga, o carga viva, al menos de 12 toneladas según la esquematización que tenemos acá. Entonces, antiguamente, cuando se probaban los puentes, se hacían pruebas de carga. Entonces, ¿qué es lo que se hacía con la prueba de carga? Se utilizaban esta configuración. Entonces, se buscaban camiones que fueran parecidos a esta configuración y se llenaba el puente con camiones para demostrar que efectivamente la estructura aguantaba. Entonces cuentan las leyendas, o los profes de la U siempre nos contaban a nosotros que colocaban el puente, ¿cierto? Colocaban el puentecito, pongamos que es como un arco, y llenaban esto con camiones. Hacer homólogo a lo que, o símil de lo que es el tren de carga. Y dicen que también los ingenieros que hacían el puente se ponían abajo para demostrar de que ellos confiaban en que esta cuestión no se iba a caer. Y como también así como anécdota, cuando probaron el puente Caucau, el Dictuc hizo una prueba de carga. Lo que hizo fue básicamente replicar lo que aparece acá, considerar un tren de carga equivalente a algo parecido a esto, y el puente Caucau lo llenó de camiones. Y eso fue la prueba de carga que le hicieron al Caucau cuando estaba cerrado, antes de que empezara a operar de manera manual con las grúas. Entonces, interesante porque esta normativa es súper antigua, pero conceptualmente para ciertas soluciones se sigue aplicando. Y como les mostré en las fotografías anteriores, hay puentes estilo Claro Velasco, como puede ser el puente Salamanca, el puente Caimanes, el puente Lauquén antiguo, el puente Limarí y otros puentes que podría seguir nombrando, que son condición Claro Velasco, que siguen funcionando, que tienen una vida útil de más de 50 años, que fueron diseñados con esa configuración. Entonces, interesante ir conociendo las diferentes cargas móviles que se tuvieron y que se siguen teniendo actualmente. Eso, chicos, por hoy, 2022. No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a la clase de ahora o una cosa administrativa. Profe, no tengo ninguna duda, pero quería comentarle algo que dijo al principio de la clase, si se podía. Sí, sí, no hay problema, coméntenos. Usted dijo que, ¿cómo se llama? Íbamos a hacer como las evaluaciones, la primera y segunda evaluación, tipo, no sé cómo la hacer, pero póngase online y el examen y ¿cómo se la recuperativa presencial? Es así, ¿verdad? Escuché eso. O sea, lo que actualmente establece como la normativa del curso o de la escuela también es que los cursos que se están llevando de manera telemática o por videollamada como ahora, es obligación que se hagan a lo menos 12 evaluaciones presenciales. Eso significa que cualquier evaluación que se define dentro del curso, a lo menos dos tienen que ser presenciales. Entonces, lo que conversamos en las clases anteriores era que la evaluación tanto como la uno como la 2 se podían hacer presenciales, pero como que la idea del trabajo es que fuera como un informe. Entonces, en los horarios que corresponderían al curso, dentro de la semana de evaluación de la uno y la 2 se pensó, o les planteé, de que se hiciera como a modo de resolver dudas. O sea, supongamos que fijamos el día miércoles a evaluación, que sería en el horario en el bloque que estamos ahora, tendrían como la semana para resolver la evaluación completa
y como que ese día se iba a dejar como para resolver dudas. Pero un compañera me planteó que en otros cursos la solución que se ha hecho cuando es muy complicado de que todas las personas puedan ir es de que la evaluación que se considere presencial sea el examen y la evaluación recuperativas. Entonces, eso es una alternativa de a lo que nosotros habíamos conversado anteriormente. Entonces, si a ustedes de repente les complica mucho que se haga la evaluación, no sé, por a veces motivos, por temas personales de trabajo, que están haciendo práctica, tienen menores o adultos mayores a cuidado y no puedan ir, o porque he escuchado a otros colegas también que hacen clase que a veces han ocurrido asaltos, si salen muy tarde, que una alternativa era como hacerlo 100% online y dejar las pruebas recuperativas para el final. Pero eso no se lo pueden poner a usted y era una alternativa a lo que habíamos conversado anteriormente. O sea, si a ustedes les parecía bien, eso se podía considerar como una solución o una alternativa de solución para las evaluaciones. Personalmente, yo no tendría problema de la evaluación 1 y 2 si consideramos de que la visita presencial podría ser un día miércoles, que es más temprano, entre comillas, es más seguro, debe ser un poquito más seguro para que no se vayan a la 11. Se podría dejar como la presencialidad que exige el curso de las dos evaluaciones. O la otra alternativa es que eso se considere como las evaluaciones finales, que son como los exámenes recuperativos. Pero mi idea es que esas evaluaciones sean como trabajo más que prueba. No sé si está bien o al final te maría más con la respuesta. No, sí, profe, sí, entendí como el énfasis de todo. Ahora, lo otro que yo quería preguntarle, el tema de esta tarea, por así decirlo, que mandó, que dice evaluación 00, esta es como, vas a tener algún tipo de evaluación tipo taller, por así decirlo. Claro, esa la evaluación que está ahora y hay una más que les tengo que mandar un poquito más adelante, como dentro de la evaluación acumulativa. Entonces está la evaluación 1 que va a ser como un trabajo y la evaluación 2 que va a ser otro trabajo. Y esta evaluación sería como dentro de las que están como notas acumulativas, que no son estrictamente obligatorias porque son mínimo 2, pero si el profesor le parece conveniente se puede considerar una adicional. A mí me parece bueno considerarlo porque le ayuda, o sea, a subir la nota y si por ese motivo, no sé, protesta, pandemia, pasa alguna cosa extraoficial o extraordinaria que tenemos que cortar el curso, me ha pasado otras veces, y que hay una sola nota, ya tenemos un acumulativo que puede ser como para ir completando la nota necesaria que pide el curso. Me ha enfocado Ah, eso. ya, profe, perfecto, eso es lo que quería saber. Muchas gracias, profe. Vale, eso como administrativo. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si tienen más consultas, chiquillos, chicos, chicas. Profe, eso es lo de las evaluaciones que podrían ser 100% online. ¿Podríamos plantearlo por el grupo de WhatsApp y darle una respuesta a usted más segura? Sí, eso sería súper bueno. No sé si de repente me pueden mandar en algunos semestres como que hacen como un delegado y mandan como correo de tanto de acuerdo o a veces mandan como un correo de un mail que se hizo del curso de la sección. O sea, es una alternativa, porque en un semestre lo que tuve que hacer es como un forms donde todos colocaban si estaban de acuerdo o no y al final fue como una votación así como online. Eso es como otra opción. Pero si para ustedes es más fácil el que lo voten por WhatsApp, yo no tengo problema. Ya, profe. Gracias. Ya, chicos, chicas, muchas gracias. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao.